¿Alguna vez has sentido que Dios trata de comunicarse contigo a través de tu propio cuerpo? La Biblia nos dice en Job 33, 14 a 15. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende, por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres. Muchas veces ignoramos que Dios usa señales físicas para llamarnos, advertirnos o guiarnos en nuestro camino espiritual. Hoy exploraremos 7 señales físicas que pueden indicar que Dios te está hablando. Puede ser una sensación inexplicable de paz en medio de la tormenta o un escalofrío que eriza tu piel cuando escuchas su palabra. Si alguna vez has sentido que algo más grande se manifiesta en tu vida de una manera que no puedes explicar, este mensaje es para ti. Prepárate para descubrir cómo tu propio cuerpo puede ser un canal de comunicación divina. ¿Estás listo para reconocer estas señales? A veces sientes algo dentro de ti que arde, una sensación que no puedes ignorar. No es ansiedad ni una simple emoción pasajera, es un fuego interno que consume cada pensamiento, que te impulsa a moverte, a actuar, a cambiar de rumbo. Es como si una voz silenciosa dentro de ti estuviera tratando de llamar tu atención, como si algo más grande que tú mismo te estuviera hablando sin palabras. ¿Has sentido alguna vez ese ardor inexplicable en el corazón? Si es así, podría ser Dios hablándote. La Biblia nos muestra que Dios se ha comunicado con su pueblo de muchas maneras a lo largo de la historia. A veces hoy lo hace a través de sueños, otras veces mediante visiones o señales externas. Pero hay algo aún más profundo, algo que no siempre se puede ver, pero que se puede sentir con intensidad. El ardor del corazón cuando su presencia se manifiesta. En Lucas 24:32, los discípulos que caminaban con Jesús en el camino a Emaús experimentaron esto de primera mano. Después de que Jesús les hablara y partiera el pan con ellos, se miraron el uno al otro y dijeron: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Ese fuego que sintieron no fue producto de su imaginación, era la manifestación del Espíritu de Dios en su interior, la prueba de que Él estaba con ellos. Es posible que en más de una ocasión hayas sentido lo mismo, un ardor que no se explica con lógica, pero que transforma por completo tu forma de ver las cosas. Tal vez haya sucedido mientras orabas con intensidad, mientras adorabas a Dios con todo tu ser, o incluso en un momento inesperado, cuando una palabra, una canción o una simple conversación tocaron algo profundo dentro de ti. Cuando Dios quiere captar nuestra atención, no siempre usa un estruendo. A veces lo hace a través de este fuego interno que nos despierta, que nos sacude y nos obliga a mirar en su dirección. Moisés experimentó esto cuando se encontró con la zarza ardiente en el desierto. Éxodo 3:2 nos dice: se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza. Moisés miró y vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Era una imagen poderosa, pero lo más importante no era la zarza en sí, sino el llamado que Dios le hacía a través de ella. Moisés sintió un fuego que no podía apagar, un impulso que lo llevó a escuchar la voz de Dios y a responder a su llamado. Ese mismo fuego sigue manifestándose hoy en día en aquellos que tienen corazones dispuestos a escuchar. No es coincidencia que cuando Dios quiere revelarnos algo importante, lo haga a través de una sensación tan intensa y difícil de ignorar. Es su manera de decirnos que no podemos seguir como estamos, que hay algo más grande esperándonos si tan solo nos atrevemos a prestar atención. En Jeremías 29, el profeta describe este sentimiento con una claridad impactante. Pero si digo,
No lo mencionaré más, ni hablaré más en su nombre. Entonces hay en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mis huesos. Trato de contenerlo, pero no puedo. Jeremías entendió que la voz de Dios no se puede silenciar cuando arde dentro de nosotros. Tal vez te ha sucedido que intentas ignorar ese sentimiento, pero entre más lo evitas, más fuerte se vuelve. Puede que Dios te esté llamando a cambiar de dirección, a tomar una decisión importante, a abandonar algo que te aleja de Él, o incluso a dar un paso de fe en una misión que aún no comprendes del todo. El problema es que muchas veces confundimos ese ardor con simple inquietud, como si fuera solo un pensamiento pasajero, pero cuando viene de Dios, no desaparece, sigue encendiéndose hasta que decides responder. Piensa en Saulo, quien después se convirtió en el apóstol Pablo. Él creía estar haciendo lo correcto, persiguiendo a los cristianos, pero en su interior había un fuego que lo atormentaba, una lucha constante entre lo que él creía correcto y lo que Dios quería revelarle. Fue en el camino a Damasco cuando finalmente no pudo resistir más. Hechos 9, 3-4 nos dice: yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Ese encuentro con Dios cambió su vida por completo. El fuego que había estado ardiendo dentro de él encontró su propósito y se convirtió en la pasión que lo llevaría a extender el evangelio por el mundo. Cuando Dios enciende ese fuego en tu corazón, no es para confundirte ni para hacerte sentir ansiedad, es para que despiertes a la realidad de su propósito para ti. Hay personas que han sentido este ardor en momentos de crisis, cuando todo parecía perdido y de repente una paz inexplicable llenó su ser. Otras lo han sentido al escuchar un mensaje que parecía dirigido exactamente a ellas, como si Dios estuviera hablándoles directamente. Esas no son coincidencias, son momentos divinos en los que su espíritu se hace presente. Algunas personas piensan que Dios solo habla a los grandes líderes espirituales, pero la verdad es que Él se comunica con todos aquellos que están dispuestos a escuchar. Si sientes ese ardor en tu corazón cuando oras, cuando lees la Biblia o cuando simplemente piensas en ciertas decisiones de tu vida, no lo ignores. Puede ser el Espíritu Santo guiándote hacia algo mayor. La clave está en prestar atención y responder. Jesús nos dejó una promesa en Juan 14, 26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Esto significa que no estamos solos en este proceso, que si Dios nos habla, también nos dará el entendimiento para saber qué hacer con lo que nos dice. Lo que sentimos no es solo un impulso sin dirección, es una señal clara de que hay algo que debemos atender, ¿no? Quizás en este mismo momento, mientras escuchas estas palabras, sientes que algo en tu interior se remueve, que hay un calor que sube desde tu pecho y que no puedes explicar. Si es así, no lo tomes a la ligera. Tal vez Dios está confirmando algo que has sentido por mucho tiempo, o tal vez te está diciendo que es hora de dejar de dudar y dar el siguiente paso. Lo que está claro es que cuando su fuego arde dentro de nosotros, no lo hace sin propósito. El profeta Isaías tuvo una experiencia transformadora cuando fue llamado por Dios. En Isaías 6, 6-7 leemos: voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí
que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Ese carbón encendido simbolizaba el fuego purificador de Dios, el mismo fuego que arde en nuestros corazones cuando nos llama a algo mayor. No importa en qué etapa de tu vida estés, si Dios te está hablando a través de este ardor en el corazón, es porque quiere revelarte algo importante. No tengas miedo de escucharlo, de preguntarle qué quiere de ti, de permitirle guiar cada uno de tus pasos. Cuando los discípulos de Emaús sintieron ese fuego en su interior, no lo ignoraron, lo reconocieron y entendieron que Jesús estaba con ellos. Hoy, ese mismo fuego puede estar encendiéndose dentro de ti. La pregunta es, ¿responderás a su llamado? Hay momentos en los que el cuerpo parece reaccionar de una manera inexplicable, como si algo más grande que la propia voluntad estuviera manifestándose. Es un estremecimiento repentino, una sensación que recorre la piel como una corriente incontrolable, un escalofrío que se despierta justo cuando la presencia de Dios se hace real. No es miedo ni una simple respuesta física al ambiente, es un reflejo de algo que sucede en lo más profundo del espíritu. Cuando Dios se acerca, cuando su gloria desciende, la carne no puede permanecer indiferente. Desde los tiempos antiguos, la Escritura ha revelado que cuando el hombre se encuentra con lo divino, su cuerpo reacciona de maneras que no siempre puede comprender. En Daniel 18:9, el profeta describe su encuentro con un ser celestial con palabras que dejan claro el impacto físico de aquella experiencia. Me quedé solo viendo esta gran visión y no quedó fuerza en mí. Mi rostro cambió de color y se descompuso y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. La presencia de Dios transforma todo a su alrededor. Cuando Moisés subió al monte Sinaí y permaneció 40 días en la presencia del Señor, su rostro quedó resplandeciente. Éxodo 34:29 dice que cuando descendió, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Aquellos que lo vieron sintieron temor, pues su apariencia había sido alterada por la gloria divina. No fue solo un efecto simbólico, sino una manifestación física de lo que sucede cuando la presencia de Dios llena un lugar. El cuerpo humano es incapaz de permanecer inmutable cuando el Espíritu de Dios se mueve. En el Nuevo Testamento los discípulos experimentaron algo similar en el monte de la Transfiguración. Pedro, Jacobo y Juan acompañaron a Jesús sin saber lo que estaban a punto de presenciar. Mateo 17:2 relata: se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. La reacción inmediata fue la de temor y asombro, pues estaban siendo testigos de una manifestación celestial. Cuando una persona entra en contacto con la santidad de Dios, el cuerpo reacciona, a veces con temblor, otras con un estremecimiento que atraviesa cada fibra del ser. El poder de Dios no es una energía abstracta, es una realidad que atraviesa el espíritu y el cuerpo. En el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos, hubo señales visibles y palpables de su presencia. Hechos 2:2-4 describen aquel momento con detalles que dejan claro que no fue solo una experiencia interna, sino algo que afectó todo el ambiente. De repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. La llegada del Espíritu
no pasó desapercibida. Provocó una reacción inmediata, una evidencia de que Dios se estaba manifestando en medio de ellos. El estremecimiento que se siente en la oración o en la adoración es una señal de que el Espíritu de Dios está presente. No se trata de una sensación emocional pasajera, sino de una respuesta natural cuando lo divino toca lo humano. En el libro de Apocalipsis, Juan describe su encuentro con Cristo resucitado con palabras que reflejan la intensidad de aquel momento. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Apocalipsis 1:17. Su reacción fue inmediata. Su cuerpo no pudo sostenerse ante la majestad del Señor. Desde tiempos antiguos, los profetas y los siervos de Dios han experimentado esta realidad. Ezequiel 1:28 narra su visión de la gloria de Dios con una descripción que muestra el impacto físico de aquella revelación. Como el aspecto del arco iris que está en las nubes en el día de lluvia, así era el aspecto del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando la vi, caí sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. El cuerpo responde a la cercanía de Dios porque fue diseñado para reconocer su presencia, para reaccionar ante su poder. El estremecimiento que se siente en ciertos momentos no es casualidad. Puede ocurrir cuando la palabra de Dios es proclamada con autoridad, cuando una verdad espiritual impacta el corazón con una fuerza que no se puede ignorar. Hebreos 4:12 declara: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No es solo un mensaje, es un poder que atraviesa lo más profundo del ser. En momentos de intercesión profunda es común sentir que el cuerpo se estremece, como si algo invisible estuviera pasando a través de cada fibra del ser. Romanos 8:26 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esta intercesión va más allá de las palabras. Es una comunicación en la que el Espíritu de Dios toma el control. Cuando esto sucede, el cuerpo responde, porque está siendo envuelto en la atmósfera espiritual de la presencia divina. En los momentos de adoración genuina, cuando el alma se rinde completamente ante Dios, es posible sentir ese estremecimiento que confirma que algo está sucediendo en el ámbito espiritual. En Juan 4:24, Jesús dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. No se trata solo de cantar o levantar las manos, es una conexión real con la esencia misma de Dios. El estremecimiento que se experimenta en su presencia es una confirmación de que lo eterno se está manifestando en lo temporal, que la realidad del cielo está tocando la tierra. Isaías 6:4 describe un momento así cuando el profeta tuvo su visión del trono celestial y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. La santidad de Dios provoca una respuesta en todo lo que toca. El cuerpo humano fue diseñado para responder a la voz de Dios. En el primer Rey 19:11-12, Elías experimentó la presencia del Señor de una manera inesperada y le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí está y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento, un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto, un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado.
No siempre la manifestación de Dios viene con estruendos. A veces es en un susurro, en un soplo que sacude el alma y el cuerpo con la misma intensidad. No es casualidad cuando en momentos de intimidad con Dios se siente un estremecimiento que no se puede explicar con lógica. No es una simple emoción, es la confirmación de que Dios está cerca. En Filipenses 2:13, la Escritura declara: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Cuando su presencia se manifiesta, el cuerpo lo sabe, porque fue creado para responder a su llamado. Cuando Dios habla, el alma lo siente, pero el cuerpo también reacciona. No siempre se manifiesta en un fuego ardiente o en un estremecimiento sutil. A veces se percibe como un peso que recae sobre los hombros, una carga invisible que se instala en el pecho y no se puede ignorar. No es una simple preocupación ni un pensamiento pasajero, es algo que se aferra con firmeza, una sensación que advierte que algo no está bien. El Espíritu Santo tiene maneras de comunicarse con aquellos que desean hacer la voluntad de Dios. Y una de ellas es a través de esta inquietud persistente que oprime el corazón hasta que se preste atención a lo que Él está diciendo. En la Escritura este peso ha sido descrito en múltiples ocasiones como una carga que los profetas sintieron antes de recibir una revelación divina. Jeremías 27-9 expresa esta realidad con una intensidad que no deja lugar a dudas. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción. Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Pero fue en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Esta carga no era un simple malestar emocional, sino la señal inequívoca de que Dios estaba depositando algo en él que no podía ser ignorado. El Espíritu Santo advierte cuando un camino no es correcto, cuando una decisión lleva lejos del propósito de Dios. En Hechos 16, 6-7, Pablo y sus compañeros quisieron entrar en ciertas regiones para predicar el Evangelio, pero algo los detuvo. El pasaje dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. No hubo una voz audible ni una señal visible, pero el Espíritu puso un obstáculo en su camino, un peso que les indicó que no debían continuar. Cuando Dios quiere redirigir, primero inquieta el espíritu, planta una sensación de incomodidad que no se disipa hasta que se atiende. El profeta Jonás también experimentó esta carga cuando decidió huir del mandato de Dios. Sabía lo que debía hacer, pero en lugar de obedecer, tomó un barco en dirección contraria. La tormenta que azotó la embarcación no fue casualidad. Era la manifestación externa de la lucha interna que ya pesaba sobre él. Jonás 1:4 dice: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. No pudo escapar de la carga que Dios había puesto en él. Cuando se resiste al llamado divino, la inquietud crece, se transforma en un peso insoportable hasta que se decide rendirse a la voluntad del Señor. Ezequiel sintió algo similar cuando Dios le habló sobre la responsabilidad de advertir al pueblo. En Ezequiel 3:14-15 se describe cómo su espíritu fue llevado por el poder de Dios, pero no con gozo, sino con amargura y enojo, pues
Llevaba sobre sí el peso de una revelación que debía transmitir. Me levantó pues el espíritu y me tomó. Y fui en amargura, en la indignación de mi espíritu, pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí. Y vine a los cautivos en Tel Aviv, que moraban junto al río Quebar, y me senté donde ellos estaban sentados, y allí permanecí atónito entre ellos 7 días. La carga no era una emoción pasajera, era el peso de la responsabilidad espiritual que Dios había puesto sobre sus hombros. Cuando una persona está a punto de tomar una decisión equivocada, a menudo experimenta este tipo de sensación. No importa cuánto intente justificar su camino, algo dentro de él no le permite estar en paz. Puede tratar de ignorarlo, seguir adelante como si nada estuviera mal, pero la opresión en el pecho persiste. Proverbios 3, 5 a 6 da una clave para entender este sentimiento. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Cuando se intenta avanzar sin la guía de Dios, el alma lo sabe, el espíritu se inquieta y el cuerpo lo refleja con una carga que no se disipa hasta que se vuelve a la dirección correcta. En el Getsemaní, Jesús experimentó el peso más grande que alguien haya llevado jamás. No era solo el conocimiento de lo que estaba por venir, sino la carga de los pecados del mundo entero. Lucas 22, 44 lo describe con palabras que reflejan la intensidad del momento. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. La carga que sentía no era metafórica, era real, tanto que su cuerpo la expresó de una manera extrema. Hay momentos en los que Dios coloca una carga en el corazón, no solo para advertir sobre una mala decisión, sino para interceder por alguien más. En muchas ocasiones, este peso viene acompañado de una urgencia por orar, sin entender exactamente por qué. Romanos 8:26 explica cómo el Espíritu intercede en esos momentos, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. No siempre se comprende inmediatamente la razón de esa inquietud, pero lo importante es responder, buscar la presencia de Dios y permitir que Él revele lo que se debe hacer. Cuando el profeta Samuel fue enviado a ungir a David como rey, lo hizo en obediencia, pero el Espíritu de Dios dejó claro que la elección de un líder no se basa en la apariencia externa, sino en lo que hay en el corazón. 1 Samuel 16:7 declara: Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. La carga que Dios coloca sobre una persona puede no tener sentido desde una perspectiva humana, pero siempre está alineada con su propósito. El libro de Nehemías relata cómo este hombre sintió una profunda carga al enterarse de la condición en la que se encontraba Jerusalén. No podía ignorarlo. Su espíritu estaba afligido, su corazón pesado. Nehemías 1:4 dice: cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Ese peso no era solo tristeza, era el llamado de Dios moviéndolo a la acción. Cuando el Espíritu Santo quiere comunicar algo, lo hace de una manera que no se puede ignorar. A veces es un ardor en el corazón, otras un estremecimiento en la piel, pero en ocasiones es un peso en el espíritu, una carga que presiona hasta que se atiende. Ignorarla solo prolonga la inquietud. Seguir adelante sin prestar atención solo intensifica la sensación de que algo no está bien. En Isaías 30:21 Dios hace una promesa a quienes buscan su dirección.
Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él, y no echéis a la derecha, ni tampoco torzáis a la izquierda. La carga que él coloca nunca es en vano, siempre tiene un propósito. El corazón humano puede intentar justificar sus decisiones, pero si Dios está advirtiendo, esa sensación de peso no desaparecerá. Su voluntad no se impone por la fuerza, pero tampoco se puede ignorar sin consecuencias. Cuando se experimenta esta carga, lo mejor que se puede hacer es detenerse, orar y buscar su dirección. La respuesta no siempre será inmediata, pero cuando se alinea con su propósito, la paz reemplaza el peso y la claridad llega a lo que antes parecía incierto. Cuando todo alrededor parece desmoronarse, cuando la tormenta arrecia y las voces del mundo gritan desesperación, hay un tipo de paz que no puede ser explicada con palabras. Es una tranquilidad que no depende de las circunstancias, una certeza que permanece inquebrantable incluso cuando todo lo demás se tambalea. No es la calma que el mundo ofrece, esa que desaparece en cuanto las cosas dejan de estar bajo control. Es una paz que solo Dios puede dar, una señal clara de que su presencia está cerca, de que su voz resuena en lo más profundo del alma. Es la paz que sobrepasa todo entendimiento, la confirmación silenciosa de que, aunque el camino parezca incierto, no se camina solo. La Escritura habla de esta paz con la autoridad de quien conoce el corazón humano y sus ansias de seguridad. En Filipenses 4:7 se revela el misterio detrás de esta sensación sobrenatural. Y la paz de Dios, que sobrepasa... We sit in silence, same old place. Two strangers wearing the same face. You look at me, but something's off. Like we got lost without getting lost. No big fight, no words to blame. Just little things that slowly changed. We're in the same place, different us, talking less, thinking too much. Used to feel like everything, now it barely feels like anything. We didn't break, we just moved on without a reason, without a wrong. It's hard to say when it became a quiet kind of drifting away. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. Yeah, we had it all, or at least it felt that way. Now it's just silence, where your voice used to stay. I still replay the nights we couldn't sleep, talking about a life we chased somehow. We were building dreams on fragile ground, didn't see them breaking down till now. Your shadow lingers in the air I breathe, like a song that never found its end. We kept saying we would never change, now we don't even pretend. Goodbye, my everything, my only. They say letting go makes you lighter. So why does my chest feel heavier every time I try to forget you? I packed away the pictures on the shelf, but somehow you're still everywhere. In every quiet moment I can't escape, you're the echo hanging in the air.
I told myself this was the right thing, that love shouldn't feel this hard. But walking away from what we built feels like tearing out apart. We say goodbye just to let go. Todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No se trata de la ausencia de problemas ni de una desconexión de la realidad, sino de una seguridad absoluta que viene del cielo, un ancla que sostiene aún cuando todo a su alrededor se mueve. Jesús mismo dejó esta promesa a sus discípulos antes de partir, sabiendo que enfrentarían tribulación, rechazo y aflicción. En Juan 14, 27 dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. En cada generación, en cada época de incertidumbre, esta paz ha sido el sello de aquellos que han caminado en obediencia a Dios. No fue diferente para los profetas que enfrentaron persecución, para los apóstoles que dieron su vida por el Evangelio, ni para aquellos que fueron llamados a permanecer firmes en medio de la adversidad. La paz de Dios no es la promesa de una vida sin dificultades, sino la certeza de que su presencia es real, incluso en los momentos más oscuros. Cuando Daniel fue arrojado al foso de los leones, no hubo pánico ni desesperación. La amenaza era real, pero la paz de Dios estaba con él. Daniel 6:22 relata cómo el ángel del Señor cerró la boca de los leones, protegiéndolo de todo daño. Su confianza no estaba en sus propias fuerzas, sino en la fidelidad de Dios. Esa misma paz es la que sostuvo a los 3 jóvenes hebreos cuando se negaron a inclinarse ante la estatua de oro de Nabucodonosor. Sabían que enfrentaban la muerte, pero su respuesta fue firme. Si nos arrojan al horno de fuego, el Dios al que servimos puede librarnos de él y nos librará de tu mano, oh Rey. Pero si no lo hace, ten por seguro que no serviremos a tus dioses. Daniel 3:17, 18. No había miedo ni incertidumbre, solo la paz que viene de una fe inquebrantable. En tiempos de guerra y de persecución, los siervos de Dios han experimentado esta paz en formas que desafían toda lógica. Cuando Pablo y Silas fueron encarcelados, en lugar de quejarse o temer por su futuro, hicieron lo impensable. Cantaron alabanzas a Dios. Hechos 16:25 describen ese momento de manera poderosa. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. No estaban esperando un milagro ni buscando una salida desesperada, simplemente estaban sumergidos en la paz de Dios, esa que no se rompe con cadenas ni con muros de prisión. La paz de Dios no siempre se manifiesta en momentos de crisis. A veces es la confirmación silenciosa de que se está en el camino correcto. Cuando el Espíritu Santo guía, no lo hace con confusión ni con incertidumbre, sino con la certeza de que cada paso está alineado con su voluntad. Colosenses 3:15 lo expresa con claridad. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. No se trata solo de sentir calma, sino de permitir que esa paz sea la brújula que dirige cada decisión. La historia de Elías es un recordatorio de cómo la paz de Dios
puede llegar en los momentos más inesperados. Después de enfrentar a los profetas de Baal en el Monte Carmelo, después de ver el fuego descender del cielo en respuestas a su oración, huyó al desierto abrumado por el miedo y la fatiga. En el primer Rey 19, 11, 12 se describe su encuentro con Dios de una manera que desafía toda expectativa. Un grande y poderoso viento rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento, un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto, un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. No hubo un despliegue de poder estruendoso, sino una voz suave, una paz tan profunda que lo sacó de su desesperación y lo devolvió a su llamado. La voz de Dios no siempre se manifiesta en lo extraordinario. A veces es solo un susurro en el alma, una sensación de tranquilidad en medio de la incertidumbre. Cuando los discípulos estaban en la barca y la tormenta amenazaba con hundirlos, Jesús se levantó y reprendió el viento y el mar con 3 palabras: calla, enmudece. Marcos 4:39. En un instante todo quedó en calma, pero la verdadera enseñanza de aquel momento no fue solo que Jesús tenía poder sobre la naturaleza, sino que su paz ya estaba con ellos incluso antes de que la tormenta cesara. Cuando el Espíritu Santo habita en alguien, esa paz se convierte en parte de su vida. No significa que nunca habrá momentos de prueba, sino que aún en medio de ellos el corazón permanece firme. Isaías 26:3 lo promete con claridad. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La confianza en Dios es la llave que abre la puerta a esta paz. Hay quienes buscan esta paz en lugares equivocados, creyendo que se encuentra en la estabilidad financiera, en el reconocimiento de otros o en el control de las circunstancias. Pero toda seguridad que el mundo ofrece es temporal y frágil. Jesús habló de esto en Mateo 7:24-27, al comparar a quien construye su vida sobre la roca con aquel que la edifica sobre la arena. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Solo aquellos que confían en Dios pueden permanecer en pie cuando la tormenta llega. No siempre se necesita una respuesta inmediata. A veces lo único que se necesita es la paz que confirma que Dios está en control. No es pasividad ni indiferencia, es la certeza de que su voluntad es perfecta. En Romanos 8:28, la Escritura lo declara con una convicción inquebrantable. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esta es la verdadera paz, la que no depende de lo que se ve, sino de la confianza en aquel que todo lo gobierna. El mundo puede ofrecer distracciones, puede imitar la sensación de calma por un momento, pero solo Dios puede dar una paz que trasciende el tiempo y las circunstancias. Salmos 4:8 expresa esta seguridad con una simpleza conmovedora. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. No hay temor cuando Dios es el refugio. No hay ansiedad cuando su presencia llena cada espacio. La voz de Dios no siempre se escucha con los oídos, a veces se percibe con el alma, con el descanso profundo que solo Él puede dar. Es una señal clara de que su mano sostiene, de que su amor cubre y de que su voluntad es el mejor lugar en el que se puede estar. No importa lo que pase, no importa lo que venga. Cuando su paz está presente, el corazón lo sabe. Cuando Dios toca el alma, el cuerpo no puede permanecer indiferente. Hay momentos en los que sin razón aparente, sin una causa lógica, las lágrimas comienzan a fluir. No es tristeza, no es dolor, no es desesperación. Es algo más profundo. Una sensación que brota desde
lo más íntimo del ser y que se manifiesta en el rostro, en los ojos que se humedecen sin resistencia, en el corazón que se rinde ante una presencia que no se puede negar. La Escritura está llena de momentos donde las lágrimas fueron la expresión de un encuentro con lo divino, de una rendición ante la gloria de Dios, de una respuesta a la voz que llama, transforma y restaura. Las lágrimas han sido la oración silenciosa de quienes han reconocido su necesidad de Dios. En el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 10, Ana lloró con amargura delante del Señor, derramando su alma en una súplica que no necesitó palabras elaboradas, solo la entrega de un corazón quebrantado. Y ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Sus lágrimas no fueron ignoradas, fueron el clamor que llegó hasta el cielo, la señal de una fe que no se rendía. Dios escuchó su oración y la respondió, porque cada lágrima derramada en su presencia es vista, recogida y convertida en testimonio de su fidelidad. Cuando el Espíritu Santo toca, cuando la presencia de Dios se hace real, las lágrimas pueden ser la respuesta más pura y espontánea del alma humana. No hay resistencia cuando el corazón es quebrantado por la verdad, cuando la dureza del espíritu se desmorona ante la voz de aquel que todo lo ve. Jeremías 9. Uno expresa esta sensibilidad con una profundidad que solo un hombre de Dios podía sentir. Oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche a los muertos de la hija de mi pueblo. No era llanto vacío, era el peso de la carga divina sobre su vida, el dolor por un pueblo que se alejaba de su Creador. Las lágrimas son una señal de que Dios está hablando, de que el corazón está siendo tocado, de que el alma está despertando a una realidad más grande que la terrenal. En Lucas 7:38, una mujer pecadora se postró a los pies de Jesús y comenzó a lavar sus pies con sus lágrimas, secándolos con sus cabellos. No pronunció discursos, no buscó justificarse, solo permitió que su arrepentimiento se manifestara en cada gota que caía. Jesús no la rechazó, no la apartó, sino que le concedió perdón y restauración. El llanto no es sinónimo de debilidad, es la manifestación de que algo está sucediendo en lo más profundo del espíritu. David entendió esto cuando clamó en el Salmo 56:8. Mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma, ¿no están ellas en tu libro? Dios no es indiferente a las lágrimas de los que le buscan. Cada una de ellas es un testimonio, un reflejo de la obra que su espíritu está haciendo en el interior. La historia de José en Egipto es un ejemplo de cómo Dios usa las lágrimas, no solo como una expresión de dolor, sino también como una confirmación de su propósito. Cuando finalmente se reveló a sus hermanos en Génesis 45:2, el llanto fue incontenible, no pudo reprimir lo que Dios había hecho en su vida, y alzó su voz con lloro, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. No eran lágrimas de resentimiento, eran la prueba de que la mano de Dios había estado en cada circunstancia, incluso en los momentos más difíciles. Jesús mismo derramó lágrimas. En Juan 11:35, el versículo más corto de la Biblia, se encuentra una de las manifestaciones más profundas de su humanidad. Jesús lloró. No fue una reacción superficial, no fue un acto de desesperación. Fue la evidencia de su amor, de su compasión, de su conexión con el dolor humano. Pero sus lágrimas no fueron la conclusión de la historia, porque en ese mismo capítulo, con su voz, llamó a Lázaro de la tumba y lo devolvió a la vida. Hay un tipo de llanto que surge cuando la presencia de Dios llena un lugar, cuando el Espíritu Santo toca de una manera que no se puede resistir. No se trata de emoción, no es manipulación, es la respuesta natural del alma
que reconoce que está delante del Creador. Zacarías 12:10 describe un momento profético en el que Israel experimentará este quebrantamiento. Derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Las lágrimas pueden ser la confirmación de que Dios está hablando, de que su mano está obrando, de que algo dentro del espíritu está siendo transformado. En Esdras 10:1 el pueblo entero se unió en llanto cuando entendieron que habían fallado delante de Dios. Mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. No fue un llanto vacío, sino el inicio de un cambio, la evidencia de un arrepentimiento genuino. Las lágrimas no siempre son de dolor, también pueden ser de gozo, de gratitud, de la sobrecarga de amor que solo Dios puede derramar en un corazón. Cuando Jacob se encontró con su hijo José después de creerlo muerto por años, Génesis 46:29 describe el momento con una imagen conmovedora. Y se manifestó José a su padre y echóse sobre su cuello y lloró sobre su cuello largamente. No había palabras suficientes para expresar lo que sentían, pero las lágrimas hablaron por sí solas. El llanto en la presencia de Dios es una respuesta que muchos han experimentado sin buscarlo. Puede ser en medio de la adoración, cuando una verdad bíblica penetra el corazón, cuando el Espíritu Santo revela algo que había estado oculto. Puede ser la reacción ante una convicción de pecado, ante una confirmación de su amor, ante la certeza de que Él está cerca. En Hebreos 5:7 se describe cómo aún el Hijo de Dios presentó ruegos con lágrimas. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. El quebrantamiento genuino no es algo que el ser humano pueda fabricar por sí mismo. No es una reacción forzada, ni un estado emocional pasajero. Es el toque de Dios en el alma, una señal de que su voz está resonando en lo más profundo. En Lamentaciones 2:19 se encuentra un llamado a clamar con lágrimas, una invitación a buscar a Dios con un corazón sincero. Levántate, da voces en la noche, al comenzar las vigilias. Derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza tus manos a Él, implorando la vida de tus pequeñitos que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. No hay oración más honesta que aquella que viene acompañada de lágrimas. No hay entrega más genuina que aquella que se presenta sin reservas delante de Dios. Las lágrimas no son un signo de debilidad, sino de humildad, de rendición, de la disposición de un corazón que entiende que sin Dios nada puede hacer. Salmo 126:5 lo expresa con la certeza de que cada lágrima tiene un propósito divino. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. El llanto en la presencia de Dios no es el final, es el inicio de algo nuevo. Es la evidencia de que su espíritu está tocando, de que su voz está llamando, de que su amor está restaurando. Cada lágrima que cae en su presencia es vista. Cada clamor es escuchado. Cada corazón quebrantado es sanado. Dios no ignora las lágrimas de los que le buscan. Las recoge, las transforma y las convierte en testimonio de su fidelidad. Cuando Dios habla, el alma lo percibe y el cuerpo responde. No siempre es un susurro en el espíritu ni un peso en el corazón. A veces es un impulso tan claro y tan fuerte que mueve a la acción sin dar espacio a la duda. No es
un simple deseo, ni un pensamiento pasajero. Es una dirección que se impone en la mente y que guía los pasos con una certeza que no puede explicarse con palabras. La Escritura está llena de momentos en los que Dios llevó a las personas a actuar de formas que nunca hubieran imaginado, impulsándolas a salir de su comodidad, a obedecer sin cuestionar y a caminar por sendas que parecían imposibles. En Génesis, Abraham experimentó este impulso cuando Dios le habló y le ordenó salir de su tierra hacia un lugar que no conocía. No hubo detalles específicos, no se le mostró un mapa ni se le dio una explicación completa. Solo una voz que decía: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Génesis 12:1. La respuesta no fue resistencia ni análisis, fue acción. Abraham salió sin saber exactamente a dónde iba, movido por un llamado que no podía ignorar. Elías sintió este impulso cuando Dios lo envió al arroyo de Querit, donde sería alimentado por los cuervos. No había lógica en lo que se le pedía, no era una solución práctica desde una perspectiva humana. Pero la dirección de Dios era clara. 1 Reyes 17:5 dice: y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. No hubo discusión ni duda, solo obediencia inmediata. Los apóstoles fueron guiados de la misma manera en su misión. En Hechos 8:26, Felipe recibió una instrucción que parecía carecer de propósito. Levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. No se le explicó qué encontraría ni por qué debía ir, solo recibió la orden de moverse. Fue en el camino donde encontró al eunuco etíope, un hombre que estaba leyendo las Escrituras sin comprenderlas. Y allí Felipe entendió la razón de su impulso. Dios no siempre revela todos los detalles de su plan desde el principio. A veces el llamado viene como un mandato sin más explicación que la necesidad de actuar en fe. Pedro lo experimentó cuando Jesús le dijo: ven, mientras caminaba sobre el agua. No había lógica en aquella invitación. El agua no era un terreno estable, pero el impulso divino era más fuerte que la razón. Mateo 14:29 describe su respuesta. Y descendiendo, Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Hay momentos en los que Dios mueve a una persona a actuar sin que pueda explicar exactamente por qué. Puede ser un impulso repentino de orar por alguien, una urgencia inexplicable de cambiar de dirección, una certeza absoluta de que se debe tomar una decisión que parece irracional a los ojos humanos. En 2 Reyes 4, la mujer sunamita experimentó este tipo de dirección cuando su hijo murió repentinamente. Sin perder tiempo, se apresuró a buscar al profeta Eliseo. No buscó explicaciones, ni se detuvo en el lamento. Simplemente se levantó y actuó. El apóstol Pablo experimentó esta clase de impulso cuando el Espíritu Santo lo dirigió en su misión evangelizadora. En Hechos 16:9-10 tuvo una visión en la que un hombre macedonio le rogaba que fuera a ayudarlos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. No hubo vacilación ni espera, solo obediencia inmediata. El impulso divino no siempre conduce a caminos fáciles. Moisés lo sintió cuando vio la zarza ardiendo y se acercó para ver qué sucedía. En Éxodo 3:4 se describe el momento en que Dios lo llamó por su nombre y lo envió a liberar a Israel. No era una tarea sencilla, pero el mandato de Dios no daba espacio para la duda.
Gedeón recibió una instrucción similar cuando el ángel del Señor se le apareció y le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Jueces 6:14. No era un guerrero ni se consideraba capaz, pero el impulso de Dios lo empujó más allá de sus propios temores. Jonás, por el contrario, intentó huir de este llamado. Dios lo movió a ir a Nínive para proclamar su mensaje, pero en lugar de obedecer, tomó un barco en la dirección opuesta. La tormenta que enfrentó en el mar no fue una coincidencia, fue la respuesta de Dios a su resistencia. Jonás 1:4 dice: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Su intento de ignorar el impulso divino solo lo llevó a una situación de mayor crisis, hasta que finalmente cedió a la voluntad de Dios. No siempre es fácil discernir cuándo un impulso proviene de Dios y cuándo es simplemente un deseo humano. La diferencia se encuentra en la dirección que toma. Cuando Dios mueve a alguien a actuar, su dirección nunca es contraria a su palabra. Isaías 30:21 promete: entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él. No hay confusión cuando es Dios quien guía, porque su voz trae certeza, no caos. En ocasiones el impulso de Dios lleva a lugares inesperados, a hacer cosas que nunca se habrían considerado antes. María, la madre de Jesús, recibió un mensaje del ángel Gabriel que cambió su vida por completo. En Lucas 1:38, su respuesta fue inmediata: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. No pidió garantías ni detalles, solo se rindió a la voluntad de Dios. El llamado de Dios siempre empuja a la acción, no es pasividad ni espera indefinida, es movimiento. En Santiago 2:26 se declara: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. No se puede decir que se tiene fe y al mismo tiempo ignorar el impulso que Dios pone en el corazón. Cuando Dios habla, no siempre lo hace con palabras audibles, pero su voz se siente con una claridad que no deja espacio para la indecisión. En Jeremías 1:7, Dios le dijo al profeta: no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No hubo opción de negarse, solo la certeza de que Dios estaba guiando cada paso. La Escritura está llena de ejemplos de personas que fueron movidas a actuar sin entender completamente el plan de Dios. No se les dio una visión completa del futuro, pero cada uno obedeció el impulso que sentía. En Hebreos 11, el capítulo de la fe, se menciona a todos aquellos que fueron guiados por la voz de Dios, que caminaron sin ver, que actuaron sin preguntar, confiando en que la dirección venía de lo alto. El impulso divino no es un sentimiento vago ni una idea pasajera, es la forma en la que Dios mueve a sus hijos a cumplir su propósito. Puede llegar en un momento de oración, en medio de la adoración o en el instante menos esperado, pero cuando viene de Dios no se puede ignorar. Su voz llama, su espíritu guía y su propósito se cumple en aquellos que están dispuestos a responder sin temor. Cada paso de obediencia abre el camino para lo que Él ha preparado, porque su dirección nunca falla y su voluntad siempre es perfecta. Cuando Dios habla, su voz no se pierde en el vacío. No es un eco distante ni un susurro indefinido. Es una revelación viva que impacta cada fibra del ser. No siempre se presenta de la manera esperada, pero siempre deja una huella imposible de ignorar. El cuerpo humano diseñado por el Creador no es ajeno a esta
comunicación divina, porque fue formado con la capacidad de responder a su llamado. Cada sensación inexplicable, cada impulso profundo, cada manifestación física es una oportunidad para discernir lo que Él está diciendo. No son coincidencias ni reacciones involuntarias, son señales de una realidad superior que trasciende lo visible. Dios no está en silencio, su voz resuena en formas que a veces escapan a la comprensión inmediata, pero su propósito siempre es claro: despertar, guiar, corregir, fortalecer. No se trata solo de reconocer que Él habla, sino de estar dispuestos a escuchar. La respuesta a su llamado no es pasividad, es acción. Es permitir que cada señal que Él envía transforme la forma en que se vive, que dirija los pasos con certeza y que moldee el carácter conforme a su voluntad. No hay encuentros casuales con Dios. Cada manifestación de su presencia es una invitación a profundizar en la relación con Él, a dejar atrás la indiferencia y abrazar con fe el propósito que ha sido trazado desde antes de la fundación del mundo. Quienes han sido tocados por su Espíritu saben que no se puede permanecer igual después de haberlo experimentado. La voz de Dios no solo se escucha, se siente. No solo se entiende, se vive. El verdadero desafío no es identificar las señales, sino responder a ellas. Dios no habla para entretener ni para llenar momentos de inspiración fugaz, sino para transformar vidas. Cada impulso que Él envía tiene un propósito. Cada sensación que se experimenta en su presencia tiene una razón. Ignorar sus señales es rechazar la oportunidad de caminar en su voluntad, pero prestar atención a ellas es abrir la puerta a una comunión más profunda, a una vida alineada con el cielo. Dios no busca mentes curiosas, sino corazones dispuestos. No se trata de analizar cada señal hasta perderse en el razonamiento, sino de rendirse a su guía con confianza absoluta. Cada revelación suya es un acto de amor, una demostración de que Él sigue presente, llamando, dirigiendo, mostrando el camino. No habla en vano, no se manifiesta sin propósito. La pregunta no es si Él está hablando, sino si se está dispuesto a escuchar, si se está listo para responder. Su voz está ahí, esperando ser atendida.